El viernes pasado, a las 18:36 exactas, vi con mis propios ojos a mi mujer salir del Hotel Ópera, en el centro de Madrid, a 2 calles de la Plaza de Isabel II. Llevaba una blusa blanca arrugada, el pelo recogido con prisas y esa cara de quien ha estado en una habitación con las cortinas corridas más tiempo del que se considera normal para una reunión de trabajo. Yo no debía estar ahí. Ese día, mi jefe me dejó salir antes del curro porque se cayó el servidor de la oficina y no había nada que pudiéramos hacer hasta el lunes. Pensé en darme una vuelta por el centro, tomarme una caña y comprarle un regalo a Lucía, mi mujer, por nuestro aniversario que venía en 2 semanas. Algo sencillo, simbólico. Ya sabes, por los viejos tiempos. Y ahí estaba yo, cruzando la calle con una bolsa de El Corte Inglés en la mano, cuando la vi. Primero me pareció que era alguien parecida, pero en cuanto la vi reírse y tocarse el cuello como hace cuando está nerviosa, supe que era ella. La Lucía que salía de ese hotel no era la misma que me daba los buenos días en pijama con legañas. Era otra. Una que se reía con alguien más, alguien que no era yo. Y ahí venía el tipo. Un tío de unos 40 y pocos, camisa azul arremangada, barba recortada, gafas de pasta. El típico ejecutivo que huele a colonia cara y gimnasio a medio usar. Le tocó la espalda con una mano y le dio un beso en la mejilla, pero de esos que duran un segundo de más. Ella no se apartó. Sonrió. Le dijo algo al oído. Rieron. Y se separaron. Yo me quedé clavado. No fui capaz ni de esconderme. Ella no me vio, o si lo hizo, disimuló como una profesional. Se fue caminando calle abajo, sacando el móvil como si acabara de salir de una tienda. Él cruzó hacia Gran Vía como si hubiese dejado su alma arriba en la habitación. Tiré la bolsa a una papelera. Me senté en una terraza y pedí una caña con la boca seca como un desierto. No miré el reloj. No pensé en nada. Solo me quedé ahí sentado, con la imagen repitiéndose una y otra vez, Lucía saliendo de ese hotel, riendo, con el cuello rojo. No hacía falta ser Sherlock para saber lo que había pasado dentro. No era una corazonada. Era un hecho. Un golpe en la boca sin previo aviso. Esa noche no dije nada. Me fui a casa antes que ella, como si nada. Preparé la cena, ayudé a nuestro hijo a hacer los deberes, me duché, me puse el pijama, y esperé. Lucía llegó a las 10 pasadas. Dijo que el turno se había complicado, que una compañera se había puesto mala, que tuvo que cubrirla. La escuché sin interrumpirla, con una serenidad que ni yo entendía. Me dio un beso rápido y fue directa al baño. Y ahí me di cuenta de una cosa, esto no era nuevo. No era una aventura de una tarde. Esa naturalidad con la que mintió, esa forma de mirarme a los ojos sin pestañear, ese beso falso. Solo te sale si llevas tiempo ensayándolo. Durante los siguientes días, no busqué pruebas. No revisé su móvil, ni su bolso, ni su ropa. Ya no hacía falta. Lo que quería era entender. No cómo, ni con quién, sino por qué. Y sobre todo, ¿qué coño iba a hacer yo con todo eso? Pero no me adelantemos. Porque lo que descubrí después fue todavía más jodido. Cuando pasó el fin de semana después de verla salir del hotel, tuve claro que no podía seguir haciendo como si nada porque la imagen de Lucía riéndose con aquel tío seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Así que el lunes me desperté antes que ella y me quedé mirando al techo sin moverme, pensando en cómo podía averiguar la verdad sin recurrir a su móvil, porque no quería caer en lo fácil ni en lo que hace todo el mundo cuando tiene dudas, sino en algo que realmente me permitiera entender cómo había llegado a ese punto sin que yo lo notara y cómo había aprendido a mentirme con tanta tranquilidad, así que desayuné con ella en silencio y la observé mientras preparaba su tartera del hospital, porque solía hacerlo rápido, casi mecánico, pero ese día la vi más nerviosa,
como si llevara prisa por irse, aunque no era un turno especialmente complicado según su propio calendario pegado en la nevera, y cuando por fin salió por la puerta, me quedé quieto en la cocina un buen rato, escuchando el silencio de la casa y preguntándome si toda nuestra relación había sido más frágil de lo que yo imaginaba o si simplemente se había ido pudriendo sin que nadie lo quisiera admitir. Decidí que lo primero era saber exactamente qué pasaba los días que ella decía que tenía turnos extra, porque no tenía sentido que hubiera tantos cambios repentinos y nadie del hospital se quejara, y como yo trabajaba desde casa ese lunes, tenía margen para moverme sin dar explicaciones, así que esperé a que pasaran unos 20 minutos después de que ella saliera para no coincidir en la calle y fui directo al hospital, pero no con intención de seguirla como un perdedor que va pegado a las sombras, sino para comprobar los listados de turnos que colocan en el tablón de la entrada, esos que cualquier visitante puede ver si sabe exactamente dónde están, y cuando llegué, saludé al guardia de seguridad fingiendo que había quedado con ella para comer y me acerqué al tablón intentando parecer relajado, como si simplemente curioseara, pero en realidad buscaba su nombre entre las filas de horarios con una mezcla de rabia y miedo que me estaba empezando a hacer sudar aunque el pasillo estaba fresco y la gente seguía con su rutina sin prestar atención. Cuando encontré su nombre, me di cuenta de que aquella semana no tenía ningún turno extra y que, de hecho, el viernes que la vi en el hotel había salido del hospital a las 3 de la tarde según el registro, lo que significaba que llevaba más de 3 horas sin estar donde me había dicho, y la confirmación me dejó quieto mirando ese papel durante unos segundos que me parecieron interminables, porque no había excusas posibles, no había malentendidos, no había nada que pudiera justificar que estuviera saliendo de un hotel a esa hora con un tío que no era yo, y mientras seguía allí, pensé que necesitaba información más concreta, algo que me permitiera reconstruir sus movimientos sin caer en tonterías como revisar su bolso, así que me acerqué a la cafetería y me senté con un café que ni toqué mientras observaba la entrada del personal, porque quería ver a quien saludaba, quien la conocía demasiado, quien parecía compartir códigos con ella. A la media hora, apareció Marta, su amiga del hospital, la misma con la que, según Lucía, se quedaba a dormir después de los turnos dobles, y decidí acercarme para saludarla porque hacía tiempo que no la veía y me interesaba saber si podía soltar algún detalle sin darse cuenta, así que cuando la vi pasar cerca de mi mesa, levanté la mano y le dije su nombre. Y ella se sorprendió mucho porque no esperaba verme allí, y después de saludarme con una sonrisa ligeramente forzada, me preguntó si Lucía estaba bien, lo cual me llamó la atención porque no había pasado nada raro en casa como para que una amiga preguntara eso, así que le respondí con calma que sí, que estaba bien, que simplemente me había acercado porque tenía una gestión por la zona, y mientras ella hablaba, fui observando sus reacciones porque me parecía que sabía más de lo que decía, ya que evitaba mirarme demasiado tiempo a los ojos y su tono se notaba tenso, como si tuviera miedo de decir algo indebido. Decidí no presionarla en ese momento porque podía cerrar la puerta sin querer, así que simplemente le dije que a ver si quedábamos algún día con las familias como hacíamos antes, y ella sonrió con esa incomodidad que ya había visto en otras personas cuando saben un secreto y no quieren ser parte del lío, y en cuanto se fue, tuve claro que Lucía no estaba actuando sola, que al menos una persona sabía lo que pasaba y estaba cubriéndole las espaldas, lo cual me dolió más de lo que esperaba porque siempre pensé que Marta era una amiga sensata y que no participaría en estas historias, pero la realidad se imponía y yo tenía que aceptarla. Cuando salí del hospital, fui caminando sin rumbo hacia la zona del río, intentando organizar mis ideas porque necesitaba un plan que no fuera impulsivo. Así que pasé un rato en un banco mirando a la gente pasar y pensando que lo que más me enfadaba no era la infidelidad en sí, sino la sensación de haber sido tratado como un tonto durante meses, porque podía aceptar que una relación se desgaste, podía aceptar que alguien pierda el interés, pero lo que no podía aceptar era que me mirara a la cara y me dijera que estaba agotada del trabajo mientras se estaba acostando con otro, y lo peor de todo era que se había vuelto experta en ocultarlo, en planificarlo,
en combinar horarios y excusas sin que yo sospechara nada, y esa certeza me removía más que cualquier imagen del hotel. Decidí que necesitaba entender cómo se movía ella cuando pensaba que yo no estaba prestando atención, así que los días siguientes me fijé en detalles que antes me habrían parecido irrelevantes, como el tiempo exacto que tardaba en volver del hospital, si realmente pasaba por la farmacia como decía, si llevaba ropa en la mochila que no tenía sentido para un turno normal, y aunque no hice nada exagerado, si presté una atención meticulosa que me permitió darme cuenta de que estaba repitiendo patrones, porque el miércoles volvió exactamente 37 minutos más tarde de lo habitual y olía a un perfume que no usaba desde hacía años, y ese tipo de cambios, pequeños pero constantes, iban encajando en un puzzle que no hacía falta ser muy listo para interpretar. El jueves por la tarde, cuando ella me dijo que iba a una reunión del hospital que siempre hacían el primer jueves de cada mes, tuve el impulso de seguirla. Pero no quise convertirme en un detective torpe que corre por detrás de las farolas, porque quería mantener mi dignidad incluso dentro del desastre. Así que en lugar de eso le dije que me iba a casa de mi hermana para ayudarla con unos papeles, y ella no mostró sorpresa ni interés, lo cual me confirmó que no le preocupaba en absoluto dónde estaba yo mientras ella hacía sus cosas, así que cuando salió por la puerta, esperé 10 minutos, cogí el coche y fui directamente al lugar donde solía dejar el suyo cuando no quería aparcar cerca del hospital, porque había veces en que prefería dejarlo junto a un centro comercial que quedaba a unos 15 minutos andando, y cuando llegué, ahí estaba su coche, perfectamente estacionado, pero no había señales de ninguna reunión cerca, solo tiendas, bares y el bullicio de la tarde. Me quedé dentro del coche un rato, observando, y al cabo de unos minutos la vi aparecer en la distancia, caminando deprisa, con esa expresión seria que se le ponía cuando estaba concentrada en algo, y la seguí con la mirada mientras entraba en un bar situado en una esquina discreta, y aunque no quería hacer el ridículo entrando detrás de ella, si esperé el tiempo suficiente para verla salir de nuevo acompañada del mismo tipo del hotel, el de la camisa azul, pero esta vez llevaba otra camisa y parecía más relajado, como si se conocieran de sobra y no tuvieran que ocultar ya demasiado entre ellos, y al verla reírse con él mientras caminaban juntos hacia donde imagino que estaría el coche del hombre, sentí una mezcla de rabia contenida y una tristeza profunda que me dejó sin aire durante unos segundos. Cuando volví a casa esa noche, supe que la parte más dura aún estaba por venir, porque no iba a bastar con confirmarlo todo, sino que tendría que enfrentarme a ella, y sabía que esa conversación iba a romper algo que ya estaba hecho pedazos pero que aún no había terminado de caer al suelo. Todavía tenía que decidir cómo iba a hacerlo, porque quería que sintiera el peso de lo que estaba haciendo sin caer en gritos ni escenas absurdas, y mientras intentaba dormir, entendí que la confrontación no sería lo peor, sino lo que vendría después, porque no sabía si sería capaz de mirar a Lucía de la misma manera cuando todo estuviera sobre la mesa. Cuando desperté al día siguiente de haberla visto salir del bar con aquel hombre, me encontré con una calma rara, como si mi cabeza hubiera tomado una decisión antes que yo, porque ya no tenía dudas, ya no estaba intentando justificar nada ni buscando motivos que suavizaran lo que estaba pasando, sino que estaba enfocado en preparar la confrontación que había estado evitando durante días. Una conversación que no podía aplazarse más porque la situación estaba empezando a afectarme en todo, desde el sueño hasta la forma en que hablaba con nuestro hijo, y necesitaba dejar de vivir con esa tensión constante que me acompañaba desde el viernes en el hotel. Así que me levanté sin hacer ruido y preparé el desayuno fingiendo una normalidad que no sentía en absoluto, aunque ella no pareció notarlo porque entró en la cocina respondiendo a algo que estaba leyendo en el móvil. Ni siquiera levantó la mirada para preguntarme si había dormido bien, y ese detalle, tan simple y tan claro, terminó de convencerme de que la distancia entre nosotros era ya demasiado grande para ignorarla una noche más. Mientras se tomaba su café, le pregunté si después del trabajo le apetecía que saliéramos a cenar los dos solos porque hacía tiempo que no lo hacíamos y me gustaría hablar con ella con tranquilidad. Y su cara cambió de inmediato porque no esperaba una propuesta así y creo que incluso le generó incomodidad,
pero asintió de manera automática como quien acepta algo sin pensarlo demasiado, y me dijo que sí, que no había problema, que podía reservar yo donde quisiera, aunque su tono sonó más a compromiso obligado que a interés real, lo cual no me molestó, porque en realidad prefería que no sospechara nada para poder hablar con claridad por la noche sin que viniera preparada con excusas ensayadas. Durante el día no pude concentrarme en el trabajo porque estaba repasando mentalmente todas las posibles reacciones que podría tener cuando la confrontara, imaginando desde la negación rotunda hasta el reconocimiento frío, pasando por la posibilidad de que se enfadara e intentara convertir la conversación en un reproche hacia mí, como hacen algunas personas cuando no quieren hablar de lo que realmente han hecho. Así que decidí prepararme para todas las opciones posibles y mantenerme firme. Incluso si se ponía a llorar o intentaba desviarlo todo hacia que nuestra relación llevaba tiempo mal, porque no pensaba permitir que disfrazara una infidelidad detrás de discursos vacíos sobre desgaste o falta de atención cuando yo llevaba años apoyando cada cosa que necesitaba sin pedir nada a cambio. A media tarde, pedí mesa en un restaurante pequeño del centro que conocíamos bien porque habíamos celebrado allí varios aniversarios. Y aunque al principio pensé que quizás era demasiado simbólico elegir ese lugar después de todo lo que había descubierto, decidí mantenerme firme porque quería que la conversación ocurriera en un espacio donde ambos pudiéramos hablar sin gritos ni interrupciones, un sitio público donde ninguno de los dos tuviera margen para exageraciones ni escenas que solo complicaran las cosas, y porque quería ver cómo reaccionaba al entrar en un sitio cargado de recuerdos sabiendo lo que estaba escondiendo. Cuando la fui a buscar al hospital, ella salió por la puerta principal como siempre, pero había algo de torpeza en su forma de caminar, como si estuviera cansada de verdad o como si su cabeza estuviera en otra parte. Y cuando se subió al coche, sonrió de forma breve y educada, una sonrisa que parecía dirigida a un compañero de trabajo más que a su marido, y durante el trayecto habló sobre cosas rutinarias del hospital. Mencionó a una compañera nueva que estaba aprendiendo los protocolos. Se quejó de que habían cambiado la máquina de café de planta y ahora el sabor era peor, pero no me preguntó nada a mí, ni cómo había ido mi día, ni si tenía algo importante que contar. Y esa falta de interés terminó de crear un vacío dentro del coche que se hizo más evidente a cada semáforo. Cuando llegamos al restaurante, ella entró delante de mí y saludó al camarero como siempre, pero en cuanto nos sentamos pude ver que estaba inquieta, no de manera exagerada, sino con esos pequeños gestos que delatan a alguien que siente que hay algo por venir, porque jugaba con la servilleta, se tocaba la oreja con demasiada frecuencia y miraba alrededor como si buscara distracción. Así que decidí no perder más tiempo y empezar la conversación antes de que llegara la comida, porque mantener esa tensión durante toda la cena solo iba a desgastar más la situación, así que la miré directamente y le dije que necesitaba que habláramos con calma sobre algo importante que llevaba días dándole vueltas. Ella se quedó quieta, bajó la servilleta a la mesa y me devolvió la mirada con un gesto que parecía mezcla de sorpresa y alerta, y después de unos segundos me dijo que estaba escuchando, aunque su voz sonó forzada, como si no quisiera realmente saber qué venía después. Le dije, sin levantar la voz y sin titubear, que el viernes pasado yo la había visto salir del Hotel Ópera en Madrid acompañada de un hombre con el que parecía tener demasiada complicidad para ser un compañero de trabajo, y mientras hablaba vi cómo su cara cambiaba en cuestión de segundos, primero sorpresa genuina, luego incredulidad, luego una expresión que parecía buscar una historia rápida que justificara lo que yo acababa de decir. Y antes de que pudiera abrir la boca para decir cualquier cosa, continué explicando que también la había visto el jueves salir del bar cerca del centro comercial junto al mismo hombre, caminando con él en un tono que no dejaba lugar a dudas de la relación que mantenían. Ella tardó en reaccionar, como si su cabeza estuviera procesando demasiado rápido para poder articular algo, y cuando por fin habló, su primera respuesta fue un "no es lo que piensas", que sonó tan automático que casi sentí vergüenza ajena al escucharlo, porque era evidente que ni ella se creía sus propias palabras. Así que le pedí que no empezara así porque no tenía sentido negar algo que había visto con mis propios ojos, y que lo único que quería era la verdad completa, sin adornos,
sin medias frases, sin giros extraños destinados a suavizar algo que ya no podía suavizarse. Ella me miró con una mezcla de pánico y rabia contenida, y después de un silencio largo, dijo que sí, que tenía algo con ese hombre desde hacía algunos meses, pero que no había sido algo planeado, que todo había empezado en el hospital, que él era cirujano en otro servicio y que al principio solo hablaban durante los descansos, y que la situación se le había ido de las manos cuando se dio cuenta de que se sentía mejor con él que conmigo, y aunque sus palabras dolieron, lo que más me golpeó fue escuchar la naturalidad con la que admitía haber compartido momentos con ese tío mientras volvía a casa y hablaba conmigo como si nada, como si yo fuera un personaje secundario en su vida que no tenía derecho a exigir explicaciones. Le pregunté si pensaba seguir con él, si había planeado dejarme en algún momento, si nuestra relación significaba algo o si ya la había dado por terminada aunque siguiera viviendo en la misma casa. Y ella reaccionó intentando girar el discurso hacia que nuestra relación estaba estancada, que hacía tiempo que no nos entendíamos igual, que la rutina nos estaba apagando. Pero no dejé que siguiera porque no estaba dispuesto a permitir que usara problemas reales o inventados para justificar una traición que había empezado mucho antes de cualquier conversación sobre desgaste, así que le dije claramente que no necesitaba escuchar excusas, sino hechos. Ella se quedó en silencio, respirando hondo varias veces, y al final admitió que no tenía intención de dejarme por ahora, que estaba confundida, que no sabía qué quería, que había intentado poner distancia con ese hombre pero al final siempre volvían a buscarse, y mientras hablaba, yo notaba cómo se me iba desgastando la paciencia porque no había arrepentimiento real, no había reconocimiento de lo que había hecho, sino una especie de explicación vacía que sonaba más a desorden interno que a responsabilidad. Le dije que necesitaba tiempo para decidir qué hacer porque lo que había escuchado no dejaba mucho margen para salvar nada, y ella asintió, aunque en su cara solo vi miedo a perder la estabilidad, no miedo a perderme a mí, y esa diferencia fue quizás lo que más me dolió de toda la conversación. Cuando terminamos de cenar, volvimos a casa en silencio, sin tocarnos, sin mirarnos más de lo necesario, cada uno encerrado en sus pensamientos, sabiendo que lo que había ocurrido esa noche era solo el principio de todo lo que vendría después. Cuando desperté al día siguiente de la cena en el restaurante, tuve una sensación distinta a cualquiera que hubiera tenido desde que empezó todo, porque ya no estaba paralizado ni confundido, sino determinado. Y esa determinación venía de saber que no podía permitir que la situación siguiera en ese punto muerto en el que ella no era capaz de asumir lo que había hecho y yo estaba sosteniendo la casa con una mezcla de rabia y resignación que me estaba consumiendo. Después de verla reconocer su relación con ese hombre sin el menor gesto de arrepentimiento real, supe que la única manera de recuperar un poco de dignidad era tomar el control de la situación y que esa revancha que llevaba días imaginando tenía que materializarse de un modo que ella no pudiera ignorar ni minimizar, porque quería que entendiera el daño que había causado sin caer en gritos ni en insultos, sino en acciones claras que la enfrentaran con su propia conducta. Esa mañana dejé que se fuera al hospital sin decir gran cosa, y ella tampoco hizo ningún esfuerzo por suavizar el ambiente porque estaba tensa, como si todavía procesara todo lo que había pasado la noche anterior, aunque no mostró intención alguna de hablar del tema, lo cual me confirmó que estaba esperando que yo fuera el que cayera en el silencio para evitar profundizar en lo que había hecho. En cuanto cerró la puerta, me preparé un café y me senté en la mesa del salón con el portátil, dispuesto a diseñar un plan que no fuera impulsivo, sino calculado, porque no quería hacer una tontería que luego pudiera volverse en mi contra, sino algo que la obligara a enfrentarse a la realidad sin que pudiera hacerse la víctima ni decir que estaba exagerando. Lo primero fue revisar nuestras cuentas compartidas, porque ella siempre había estado tranquila al respecto y nunca se había preocupado por llevar un control estricto del dinero, ya que confiaba en mí para esas cosas, y al revisar los últimos movimientos encontré varias comidas fuera, algunas compras que no encajaban con su rutina habitual y un par de cargos que ella había atribuido a compañeros del hospital en ocasiones anteriores, pero que ahora, después de lo que había admitido, tenían otro
significado completamente distinto. No necesitaba comprobar si eran compras relacionadas con él, porque la idea no era acumular pruebas, sino reorganizar la situación para dejarle claro que la confianza se había terminado y que a partir de ese momento iba a encontrar un escenario completamente diferente al que estaba acostumbrada. Ese mismo día pedí cita con un abogado, no para iniciar un divorcio inmediato, sino para estudiar todas las opciones legales respecto a la vivienda, la custodia de nuestro hijo y las consecuencias económicas de una separación, porque quería tener toda la información antes de mover ficha y no actuar desde la rabia, y la conversación con el abogado fue reveladora, ya que me confirmó que, en caso de separación, tenía derecho a permanecer en la vivienda mientras se resolviera legalmente todo, y que podía cambiar ciertas dinámicas económicas sin estar infringiendo ninguna norma, especialmente si podía demostrar que había habido una ruptura grave de la confianza. Salí de ese despacho con la idea de que la revancha no tenía por qué ser teatral ni agresiva, sino estratégica y totalmente visible para ella, una forma de demostrarle que no estaba dispuesto a seguir sosteniendo una relación que solo funcionaba a su conveniencia. Cuando salí, fui directo a una inmobiliaria para preguntar por los trámites necesarios para alquilar una habitación a medio plazo, no porque fuera a mudarme de inmediato, sino porque quería tener una alternativa preparada para cuando diera el golpe definitivo, y mientras hablaba con la agente, pensé en lo extraño que resultaba estar planeando una salida de mi propia vida sin que ella tuviera idea de lo que estaba preparando, pero esa sensación no me hizo sentir mal, sino sorprendentemente tranquilo, como si por fin estuviera recuperando la capacidad de decidir por mí mismo sin tomarla en cuenta. Por la tarde fui a casa de mi hermana para contarle parte de la verdad porque necesitaba apoyo práctico y no solo emocional, y aunque no le di detalles explícitos, sí le expliqué que Lucía estaba con otra persona y que necesitaba algo de tiempo para organizarme antes de decidir qué hacer, y ella, que siempre había sido más directa que yo, me dijo sin rodeos que no podía seguir viviendo con alguien que me trataba como a un mueble, y que tenía que hacer algo que la obligara a asumir las consecuencias, y escucharla me dio una claridad que no había sentido en días, porque tenía razón al decir que seguir actuando como si nada solo le daría margen a Lucía para continuar en ese estado de indecisión constante que tanto daño hacía. Esa noche, cuando Lucía llegó del hospital, intentó comportarse con normalidad, aunque la tensión en su cara era evidente, y mientras cenábamos en silencio, pensé que ese ambiente no podía alargarse mucho más. Así que decidí empezar por el cambio más inmediato y más visible, el dormitorio. Cuando terminamos de cenar, le pedí que habláramos un momento y le dije que, dado lo que había ocurrido y lo que había reconocido en el restaurante, ya no me sentía cómodo durmiendo en la misma cama con ella, y que a partir de esa noche me pasaría a la habitación de invitados. Su reacción fue de sorpresa total, como si no hubiera imaginado que yo haría algo tan directo, y me preguntó si realmente era necesario llegar a ese punto. Le respondí que sí, que era necesario porque necesitaba espacio para pensar y no podía seguir fingiendo que todo seguía igual. Ella intentó decir que quizás era mejor hablar más, aclarar cosas, reconstruir algo, pero lo dijo con un tono tan poco convincente que no tuve dificultad en mantenerme firme, porque si realmente hubiera querido arreglar algo, lo habría demostrado cuando aún tenía la oportunidad, no ahora que yo estaba moviendo las primeras piezas del cambio. Cuando entré a la habitación de invitados y cerré la puerta, tuve por primera vez en semanas la sensación de haber hecho algo por mí, aunque fuera tan simple como dormir en una cama distinta. Al día siguiente seguí con el plan sin decírselo, así que aproveché que ella estaba trabajando para reorganizar mis cosas, guardando documentos personales en una caja que llevé discretamente al trastero de mi hermana, y también cambié las contraseñas de nuestras cuentas digitales porque, aunque ella jamás había demostrado interés en controlarlas, quería dejar claro que las dinámicas de confianza habían cambiado para ambos. Después fui a la gestoría donde trabajaba y hablé con mi jefe para pedir unos días libres, porque necesitaba tiempo para preparar bien la siguiente fase, y él, que siempre había sido comprensivo, me los concedió sin hacer demasiadas preguntas.
Por la tarde, cuando Lucía volvió a casa, notó inmediatamente el ambiente cambiado porque yo estaba más tranquilo y más centrado, lo cual le generó incomodidad porque no estaba acostumbrada a verme actuar con distancia sin caer en discusiones, y me preguntó cómo había estado el día y si quería hablar, pero le dije que prefería descansar y podríamos hablar cuando yo lo considerara necesario, y esa respuesta la descolocó porque era la primera vez que yo controlaba el ritmo de la conversación. Y ella no tenía margen para dirigirla hacia donde quisiera. La revancha tangible empezaba poco a poco, sin gritos ni discusiones dramáticas, sino con una serie de cambios que ella no podía ignorar, y mientras la observaba caminar por la casa con ese gesto de incertidumbre que nunca antes le había visto, comprendí que era solo cuestión de tiempo para que se diera cuenta de que el golpe fuerte, el definitivo, aún no había llegado y que yo estaba preparando el escenario con calma para asegurarme de que cada una de mis decisiones tuviera el impacto que merecía. El domingo por la mañana me levanté antes que ella como ya venía haciendo desde hacía días y me quedé un rato en la cocina, apoyado en la encimera, mirando al suelo sin realmente pensar en nada concreto, solo esperando que el día avanzara lo suficiente para poder soltarle todo lo que llevaba guardado desde que empezó este desastre, porque aunque ya había dado pasos claros y ella había notado que las cosas estaban cambiando, aún faltaba la conversación definitiva, esa donde no habría margen para dudas, evasivas ni frases confusas, porque yo no quería más rodeos ni silencios cómodos que evitaran lo esencial. Sabía que lo que estaba por decirle cerraría muchas puertas, pero necesitaba hacerlo para recuperar un mínimo de respeto propio, porque llevar semanas enteras sintiéndome como un invitado en mi propia vida ya era más de lo que podía aguantar. Cuando Lucía bajó, noté que tenía el gesto tenso, como si supiera que algo venía, pero trató de mantener una actitud neutra, preguntó si quería desayunar, como si realmente le importara, y le respondí que no, que necesitábamos hablar y que prefería hacerlo ahora mismo. Ella se quedó de pie frente a mí durante unos segundos antes de sentarse en una de las sillas del comedor, sin decir una palabra, y eso me confirmó que estaba esperando el golpe, tal vez porque sabía que no podía posponerlo más. Me senté frente a ella, sin apartar la mirada, y le dije que no iba a alargar la situación, que lo que teníamos ya no funcionaba, que yo no podía seguir compartiendo casa, mesa y vida con alguien que había elegido mentirme durante meses mientras mantenía una relación paralela, y que aunque ella podía intentar justificarlo con todas las explicaciones que quisiera, la realidad era que había tomado una decisión sin consultarme y que ahora me tocaba a mí tomar la mía. Ella quiso intervenir, levantar una mano como pidiendo una pausa, pero le pedí que esperara a que terminara, porque no había interrumpido cuando me mintió tantas veces, así que al menos podía escucharme sin intentar controlar el discurso. Le dije que había organizado mis cosas, que tenía previsto mudarme durante la semana, que había hablado con un abogado y que no estaba decidido aún sobre si iniciar un proceso de separación legal de inmediato, pero que todo dependería de cómo evolucionaran las cosas en los próximos días. Ella no reaccionó con sorpresa, al contrario, parecía haberlo previsto, pero me sorprendió que no mostrara resistencia, que no se levantara indignada ni intentara evitar el desenlace, simplemente bajó la mirada y preguntó en voz baja si ya no la quería. Esa pregunta me cayó como una losa porque era tan absurda como deshonesta, como si el amor fuera una especie de interruptor que ella podía apagar y encender a conveniencia, como si después de todo lo que había hecho, aún esperara que yo conservara sentimientos intactos por alguien que había jugado con la lealtad como si fuera una prenda de ropa que se puede poner y quitar según el clima. Le respondí que querer a alguien no es suficiente para mantener una relación cuando el respeto ya no existe, que no podía construir nada con una persona que había preferido guardar secretos con otro hombre mientras yo hacía la compra, limpiaba la casa y cuidaba de nuestro hijo pensando que seguíamos siendo un equipo. Ella se quedó callada, respirando de forma irregular, como si no supiera qué decir porque no había preparado un discurso para ese escenario, y entonces intentó cambiar el tono. Preguntó si realmente quería irme o si aún había una posibilidad de que intentáramos reconstruir algo.
Le dije que ya no era cuestión de posibilidades, que no tenía sentido reconstruir nada con alguien que solo se plantea ser honesta cuando ya la han descubierto, que no era cuestión de amor o de historia, sino de dignidad, y que por mucho que doliera, yo no estaba dispuesto a convertirme en un actor más en su teatro personal. En ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, la vi romperse un poco, porque su voz cambió y me dijo que no había planeado nada, que simplemente se dejó llevar por una situación que no entendía, que empezó a sentirse escuchada por alguien que no la juzgaba y que cuando quiso darse cuenta ya estaba demasiado metida en algo que no sabía cómo cortar. Le respondí que eso podía ser verdad, pero que no la excusaba de nada, que los errores se asumen con acciones, no con discursos de autocompasión, y que si de verdad estaba confundida, debía empezar por aceptar lo que había hecho y no por intentar convencerme de que aún había margen para salvar algo que ya no se sostenía. Después de esa frase, no dijo nada más durante varios minutos, y aunque el silencio era incómodo, también era necesario, porque no tenía sentido llenar el aire con frases huecas ni seguir estirando una conversación que ya había llegado a su núcleo. Me levanté, fui a la habitación de invitados y saqué una maleta donde ya tenía parte de mis cosas preparadas, la dejé en el pasillo y le dije que me iría a mitad de semana, que no lo haría ese día porque necesitaba organizar bien la logística con nuestro hijo, pero que no iba a posponerlo más. Le pedí que por favor no hablara con él todavía, que quería hacerlo yo, con calma, para que no recibiera versiones contradictorias ni mezcladas con emociones que no le correspondían. Ella asintió en silencio, sin mirarme, y durante el resto del día no volvimos a cruzar palabra. Comimos en habitaciones separadas y cuando llegó la noche, noté que ni siquiera intentó acercarse, quizás porque entendía que ya no había margen para gestos vacíos. Esa noche dormí mejor que en todas las anteriores, aunque no profundamente, pero sí con la certeza de que había recuperado algo que llevaba tiempo perdiendo sin darme cuenta, el control sobre mi vida. Al día siguiente, esperé a que Álvaro regresara del instituto para hablar con él. Era una conversación que me costaba más que todas las anteriores, porque su mundo era distinto y yo no quería volcarle encima mis frustraciones ni ponerlo en una posición donde tuviera que elegir entre padres. Me senté con él en el sofá y le expliqué que durante los próximos días me iba a quedar en casa de su tía un tiempo, que su madre y yo estábamos pasando por un momento complicado y que necesitábamos espacio. Él me miró serio, como si ya hubiera intuido algo, y me dijo que lo entendía, que solo me pedía que no nos peleáramos delante de él y que siguiéramos siendo padres aunque no fuéramos pareja. Le prometí que así sería y le agradecí que hablara con esa madurez que a mí me costaba mantener a veces. Cuando terminé de hablar con él, volví a mi cuarto y me senté en la cama, sabiendo que quedaba poco por hacer salvo terminar de cerrar lo pendiente y marcharme, pero ya no sentía ansiedad ni rabia, solo una especie de calma dura, esa que llega cuando uno acepta que lo que se rompe no siempre puede arreglarse y que intentar hacerlo solo alarga el dolor para todos. Lucía no volvió a sacar el tema en los días siguientes, y cuando llegó el miércoles, cargué el coche con mis cosas y me fui sin una escena, sin una despedida dramática, solo un cruce de miradas que lo decía todo, que ya no había nada que decir, porque todo lo importante se había dicho y lo que quedaba eran solo consecuencias. Cuando crucé la puerta del piso de mi hermana con la última maleta y vi que había preparado el sofá-cama del salón, sentí por fin que algo se cerraba, no en el sentido romántico ni emocional, sino como cuando uno termina una gestión pesada que llevaba posponiendo durante meses, y aunque sabía que el proceso no estaba completamente acabado porque aún faltaban conversaciones con abogados, temas económicos y ciertas decisiones relacionadas con nuestro hijo, la sensación de haber salido físicamente de la casa donde ya no me sentía respetado fue suficiente para darme algo parecido a paz. Durante los primeros días allí mantuve una rutina simple, me levantaba temprano, me iba al trabajo, comía fuera para no molestar, volvía al piso con la intención de pasar desapercibido y, sobre todo,
Me alejaba de todo contacto innecesario con Lucía, porque ya no tenía sentido seguir arrastrando una comunicación que solo servía para repetir frases vacías o prolongar silencios tensos que no aportaban nada. Lo que sí hice fue mantener el contacto diario con Álvaro, porque era lo único que me importaba de verdad en medio de todo esto, y como él ya tenía edad para entender ciertas cosas, se mostró muy respetuoso con los tiempos de ambos, aunque me daba cuenta de que estaba afectado por la ruptura y trataba de no posicionarse, lo cual me generaba una mezcla de orgullo y tristeza, porque ningún hijo debería estar en medio de decisiones así, pero al menos sabía que lo estábamos manejando sin usarlo como excusa ni como argumento. A veces venía a comer conmigo al trabajo o lo recogía después del instituto para dar una vuelta, y esas pequeñas rutinas se convirtieron en mi ancla, en la única parte de mi vida que no se sentía inestable. Y eso me ayudó a mantener la cabeza en orden mientras empezaba a pensar seriamente qué quería hacer a partir de ahora, porque aunque me había alejado de Lucía, todavía quedaba por definir el tipo de futuro que iba a construir después de lo que había pasado. Con el paso de los días empecé a notar algo que no esperaba, una especie de alivio cada vez que pasaban 24 horas sin tener que verla, sin tener que escuchar sus explicaciones, sin tener que fingir interés por lo que hacía o dejaba de hacer. Durante años había confundido rutina con estabilidad, costumbre con cariño, y ahora, en la distancia, entendía que muchas de las cosas que hacíamos juntos no eran elecciones sino hábitos, y que la confianza que creía tener era más un deseo que una realidad. Empecé a recuperar tiempo para mí, no en el sentido superficial de salir o distraerme, sino en el más básico, leer algo con calma, dormir sin sobresaltos, pensar sin tener que justificar cada pensamiento. La libertad emocional que vino después del golpe fue extraña al principio, pero poco a poco se volvió necesaria, como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado tanto a la tensión que ahora no sabía qué hacer con tanto silencio limpio. Durante una tarde de sábado, mientras tomaba un café solo en una terraza del centro, recibí un mensaje de Lucía. No era largo, ni dramático, simplemente decía que si estaba dispuesto a hablar en algún momento, le gustaría tener una conversación final sin reproches. No respondí de inmediato porque no quería caer en una trampa emocional, pero después de pensarlo bien, decidí que tal vez sí necesitábamos cerrar el capítulo con algo más que una salida silenciosa, sobre todo por nuestro hijo y por la necesidad de dejar las cosas en claro, así que le dije que podíamos vernos el domingo en un parque donde solíamos ir cuando Álvaro era pequeño, un lugar neutral, al aire libre, sin la presión de las paredes. Cuando llegó el día, me presenté puntual y la vi llegar con la cara seria, sin maquillaje, sin aparentar nada. Nos sentamos en un banco algo alejados del ruido de los niños y durante los primeros minutos ninguno de los dos habló. Ella fue la primera en romper el silencio y me dijo que no me escribía para pedirme que volviéramos, que sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás y que lo que había hecho había sido cobarde, que había llevado una doble vida por miedo a enfrentar la verdad, que había buscado algo que sentía que ya no tenía conmigo pero no tuvo el valor de decírmelo de frente. Le respondí que agradecía la honestidad tardía, pero que ya no cambiaba nada, que el problema no había sido solo la infidelidad física sino todo lo que vino con ella, desde las mentiras diarias hasta el desprecio pasivo con el que empezó a tratarme sin motivo. Ella me preguntó si había alguien más, si estaba viendo a alguien, y no entendí bien la pregunta porque no tenía sentido que lo hiciera justo ahora, pero le respondí que no estaba con nadie ni tenía intención de estarlo por el momento, que lo único que quería era reconstruirme sin interferencias. Me dijo que sentía que había perdido algo irrecuperable y que aunque no esperaba que la perdonara, sí quería que supiera que lo lamentaba de verdad. No respondí de inmediato porque no quería decir algo que no sintiera, así que después de unos segundos le dije que yo no le deseaba mal, que no tenía intención de hacerle la vida imposible ni de convertir esto en una guerra, pero que tampoco tenía espacio para seguir teniendo contacto frecuente con ella más allá de lo estrictamente necesario por nuestro hijo. Aceptó sin discutir, y aunque hubo un momento en que sus ojos se llenaron de lágrimas, no hice ningún gesto por consolarla,
no por rencor, sino porque ya no me salía desde un lugar sincero. Nos despedimos con un apretón de manos que duró apenas un segundo, y mientras la veía alejarse, sentí una calma que no esperaba. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara, y desde entonces todo el contacto ha sido por mensajes relacionados con Álvaro. No hubo más intentos de reconectar, ni de arreglar nada, lo cual confirmé que fue lo mejor que pudimos hacer. En los días siguientes cerré los últimos trámites con el abogado, organizamos el régimen de visitas, ajustamos los gastos compartidos y establecimos límites claros. El resto del tiempo lo he dedicado a reconstruirme sin prisa, sin necesidad de llenar el vacío con nada ni con nadie. A veces pienso en lo fácil que es creer que conoces a alguien solo porque compartes cama, casa y rutinas, y como todo puede cambiar en cuestión de semanas cuando uno se quita la venda. Aprendí que la confianza no se negocia y que cuando se rompe de esa forma, no se recupera. Aprendí también que la dignidad es algo que no se puede delegar, que uno tiene que defenderla incluso cuando duele. Y sobre todo, aprendí a escucharme más, a no justificar tanto, a no postergar decisiones por miedo a herir a quien ya te está hiriendo sin que lo notes. Hoy vivo solo, sigo trabajando en la misma empresa, y aunque los primeros meses fueron duros, ahora disfruto de una tranquilidad que no sabía que necesitaba. No tengo planes inmediatos de pareja ni me interesa volver al punto en el que estaba. Por ahora, lo único que me importa es mantener la paz que logré después de tanto desgaste, y si algún día aparece alguien que sume sin mentir, bien. Y si no, también. Porque lo que tengo ahora no lo cambio por nada, una vida sin mentiras, sin vigilias, sin preguntas sin respuesta. Gracias por leer mi historia. No la conté para buscar compasión ni para dar lecciones, solo porque necesitaba soltarlo todo como si hablara con un amigo después de una cerveza larga. Y ahora que lo dije todo, creo que ya puedo seguir adelante sin mirar atrás.